Ley de Loki. Hace tiempo, ya años, leí un artículo que hablaba de la ley de Loki. Se refería a la ley del mínimo esfuerzo en los adolescentes. Se observó a un grupo de personas, las cuales tenían actividades y responsabilidades. Cuando se requería hacer algo que requiriera esfuerzo, esperaban a que alguien se cansara de esperar y dijera "Wok". Y entonces esa persona se levantaba a realizar el trabajo. De este modo, se observó que las personas no van a realizar alguna actividad si ven que es posible que otro lo haga, porque están ahorrando, de algún modo, energía. Esa persona que exclama "Wok" lo hará si no soporta la presión del grupo, si la espera lo desespera. Se puede debatir si esa persona es la más fuerte o la más débil, la más lista o la más tonta. Y bueno, esperé que alguien encontrara ese escrito y me lo diera, pero como nadie lo hizo, lo busqué yo. Al final no lo encontré, solo encontré una historia inverosímil de orangutanes contra científicos. A esa característica del comportamiento humano se le llamó ley del mínimo esfuerzo. Esta característica, que bien puede parecer mañosa, de alguien hábil en manejar la espera como en un juego de póker, es mucho más interesante y tiene sus bases científicas que, si bien no nos ayudan mucho, nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos. Comienzo. Eres perezoso. La pereza siempre ha sido considerada un pecado en el ser humano, bueno, no siempre. Evagrio Póntico, apodado el Solitario, quien fuera un monje cristiano, ermitaño erudito, miembro de los Padres del Desierto, habló por primera vez de 8 vicios malvados en el ser humano: gula, lujuria, avaricia, tristeza, vanagloria, ira, orgullo y asedía. Entonces no se consideraba la pereza como tal, tampoco se hablaba del mínimo esfuerzo. Se hablaba de la asedía. La asedía, por origen de la palabra, se entiende como descuido, ser descuidado, como diríamos coloquialmente, hacer todo al aventón. Después se le conectó al hecho de ser descuidado del propio espíritu y los deberes morales. Y desde el siglo XVII se le conecta con la melancolía y la tristeza. Juan Casiano, contemporáneo de Evagrio, describió como una especie de confusión mental irracional. Varios siglos después, el Papa Gregorio Magno redujo los malestares del alma del ser humano a 7 pecados: la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Hoy en día la pereza se refiere a un defecto de carácter que nos hace procrastinar, a no esforzarnos y mostrar desinterés por las obligaciones que uno tiene. Como pecado es aún más grave, ya que es un pecado capital y tiene que ver con falta de caridad a uno mismo, considerándose un pecado mortal en el ámbito cristiano. La pereza consiste en no hacerse cargo de las propias responsabilidades u obligaciones. Debemos entender la pereza como un gozo de no hacer un esfuerzo, de una manera de evitar la incomodidad, muy probablemente esperando que alguien más se ocupe de ello. De los perezosos, dice Dante Alighieri, nunca vivieron de verdad, provocan repulsión. Son muertos vivientes que la misericordia del cielo rechaza y la justicia del infierno dantesco proscribe de su propio seno. Ellos, que en la tierra no abrazaron empresa alguna, Dante representa a los perezosos como condenados a correr sin descanso. Entonces, en nuestra cultura, si vemos a alguien inactivo, que se mantiene pasivo en acción y desarrollo, le llamamos perezoso y merece ser repudiado. Es alguien desagradable. Es agradable a alguien que se mantiene activo, que produce, dedicado y del que podemos decir que no pierde el tiempo en tonterías o haciéndose menso.
La pereza no es más que el hábito de descansar antes de estar cansado. Jules Renard. El ahorro de energía. Antes que actuar tenemos que pensar. Entre menos claro tengamos el panorama de cómo y con qué hacer algo, más vamos a tardar en ponernos en acción. La inteligencia de cada persona se mueve a una velocidad muy individual. Pero el sistema económico no puede esperar a que el individuo vislumbre y se ilumine en qué y cómo hacer las cosas. No, no se te pueden poner las cosas fáciles. Recuerden que el objetivo del ser humano es luchar, no luchar por algo. No se puede esperar que alguien se encuentre a sí mismo, es más, no importa. Así que ya tiene un camino trazado por la cultura para estudiar determinadas cosas, determinados años y dedicarse a determinadas cosas, según su alcance y oportunidad. El universo flojo. Desde el punto de vista de la física, es decir, de cómo funciona el universo, existe la teoría de la mínima acción. Sin necesidad de torturar al público con fórmulas matemáticas, la primera formulación del principio se debe a Pierre-Louis Moreau de Maupertuis 1744, que dijo que la naturaleza es económica en todas sus acciones. Y en general el universo no desparrama energía en procesos que no necesita. La naturaleza usa caminos de mínima energía porque son los primeros que están disponibles. Solo cuando están llenos y no admiten más usa el siguiente más asequible, y luego otro y así sucesivamente. Pierre de Fermat en el año de 1662 hablaba de que los rayos de luz que viajan de un punto a otro lo hacen por medio del camino por el cual lleva menos tiempo realizar el recorrido. Años más tarde, en 1774 el filósofo, matemático y astrónomo francés Pierre-Louis Maupertuis estipuló que la naturaleza actúa siempre gastando la menor cantidad de energía posible. La ley del mínimo esfuerzo. La teoría de la ley del mínimo esfuerzo nace en los años 40, cuando el psicólogo social Kurt Lewin propuso la idea de que los seres humanos tienen una tendencia a buscar la manera más sencilla de resolver un problema. Según Lewin, esta tendencia se debe a la necesidad que tenemos de ahorrar energía y recursos mentales. En otras palabras, los caminos más sencillos, que impliquen menos esfuerzos, son los mejores. Nadie sano psicológicamente se pone a correr porque sí a lo loco. Puede hacer ese esfuerzo para obtener un resultado de salud, y entiende que le toma menos esfuerzo correr a curarse alguna enfermedad. Los seres humanos van a destinar los mínimos recursos posibles para obtener un beneficio. Si otro lo puede hacer, lo va a hacer o siempre lo hace, que lo haga otro, eso es parte de la ley. La agresión que surge entre los países y las personas también nos habla de que se sigue la ley del mínimo esfuerzo. Es más fácil. Es más rápido golpear al otro que pensar cómo hablar con él. Es más fácil hacer la guerra que errar en negociaciones que quizá al finas no nos haga resultar favorecidos. Es más fácil dar una nalgada a esperar que tomarse el tiempo en crear un entendimiento o enseñar algún comportamiento a los niños y adolescentes. Así que al final de cuentas alguien que hace la guerra o da una nalgada está siguiendo las leyes del universo al que pertenece. Y por ello está en pecado y hay que repudiar lo suficiente y bastante. La lógica del ser humano es no hacer algo que no es necesario o que no entiende como necesario, aunque todo el mundo entero le diga que sí. La pereza de los niños para estudiar se debe a que no ven como necesario hacerlo, aunque le cuentes todos los fundamentos para hacerlo. Lo más probable es que le falten puntos a tu argumento. No crea en ti o no crea en alguien que ven que no lo pone en práctica.
Si se tienen dudas, la acción se detendrá. Digamos que el ser humano es perezoso por naturaleza. Y, en realidad es perezoso por naturaleza mientras que encuentra inspiración en su espíritu que dé sentido a su vida. Digamos que si tu hijo o hija no te hacen caso para abandonar la inactividad, significa que no eres suficientemente inspirador y necesitas ser amenazante. Cuando estás en una situación en la que tienes varios caminos disponibles, pero solo puedes recorrer uno, el camino que escogerás será aquel que implique un menor gasto de energía, en términos de tiempo, esfuerzo físico o inversión. Por ejemplo, las personas no son flojas, simplemente tienen objetivos impotentes, es decir, objetivos que no los inspiran. Anthony Robbins. Los estudios que hacen los psicólogos sobre la pereza se hacen principalmente en los adolescentes, donde se observa el pecado en su máxima expresión. Y entonces los médicos explican que, hablando de los adolescentes, los cambios en la pubertad provocan que la hormona del sueño, la melatonina, se libere más tarde en el día, lo que altera el ritmo circadiano y a su vez, el ciclo de sueño y vigilia. Esto determina que los adolescentes se duerman más tarde y se despierten más tarde. Los especialistas dicen que por los cambios hormonales y debido a que la hormona del crecimiento se produce mientras se duerme, el desarrollo evolutivo del adolescente exige al menos 10 horas de reposo. La idea de hacer algo y ser útil y productivo sin un objetivo claro es viciosa. Tenemos a miles de personas haciendo cosas que se convertirán en basura solo porque no pueden estar sin hacer nada. No pueden contemplar cómo crece su hijo o sus plantas, o un atardecer, porque están pecando de perezosos y los van a castigar fuerzas extraterrenas después de morir. No se pueden detener a disfrutar el fruto de su trabajo y de su libertad porque siempre tienen que estar esclavizados a algo, siendo no flojos. Mucha gente se pone a hacer arte sin siquiera tener talento. Todo eso se irá a contaminar la tierra e irá a la basura. Como ejemplo tenemos la Navidad. Más valdría para el bien del planeta que hubieran sido perezosos y no hubieran hecho nada. Cuando el hombre pudo asegurar la comida, la salud, el número de individuos de su clan y tener cierta seguridad, entonces tuvo tiempo para el ocio y empezar a crear fantasías y empezó a destruir el medio en que vivía de manera progresiva. Hablar de sus fantasías y representarlas para luego cambiarlas se volvió su actividad vacía favorita. Es interesante ver que la pereza no era considerada un pecado en tiempos antiguos. De hecho, según investigué, no se menciona como pecado o falta en otras de las religiones principales. Además, otros procesos en las personas como cambios hormonales, cambio de vida, depresión, indecisión, miedo a una consecuencia, espera, pueden conducir a la inacción y ser considerados como pereza. Las crisis existenciales pueden causar desmotivación y llevarnos a la inacción. Y no olvidemos que la necesidad de ahorrar energía nos llevará a encontrar el camino más fácil para lograr el objetivo de estar vivos. A no ser que nuestro espíritu sea inspirado por algún espíritu especial que nos lleve a tomar una acción y hacer esfuerzos desmedidos. Cosa extraña en este universo que le gusta gastar la menor cantidad de energía posible. A donde quiera que vayamos en medio del movimiento y la actividad, llevemos con nosotros la quietud. De esa manera, el movimiento caótico que nos rodea jamás nos ocultará la puerta de acceso al manantial de creatividad, al campo de la potencialidad pura. Deepak Chopra. Pero algo no cuaja aún en torno a la pereza como la concebimos,
puede ser confundida con muchas cosas, por un lado. Por otro lado, alguien que nazca millonario y no necesite trabajar se dedicaría al ocio y la fiesta toda su vida, y hay gente que lo hace sin caer en la autodestrucción. El trabajo y la actividad no es necesario al parecer. La realidad es menos romántica que eso. ¿Hay algo superior a los conceptos de pecado o a la necesidad de trabajar según el estatus social? Lo que está por encima de hacer lo que podamos o lo que necesitemos o que se nos dé la gana. Lo que está por encima de todo ello es la naturaleza de nuestro origen. En nuestro origen primario éramos nómadas y teníamos que andar caminando mucho, moviéndonos constantemente. Luego, aunque nos volvimos sedentarios, no teníamos máquinas electrónicas que hicieran el trabajo por nosotros y ocupábamos mucho esfuerzo en algo tan simple como moler un cereal para hacer harina o lavar nuestras vestimentas. En muchas ocasiones tuvimos que correr para que no nos comiera un felino depredador. Hemos pasado como especie más años activos que inactivos, con tecnología que sin tecnología. Así que así estamos hechos, lamentablemente. Si no nos mantenemos activos creando, siendo útiles para nosotros mismos y la sociedad, nos descomponemos miserablemente, nos vamos al carajo de todas las formas posibles. Nos enfermaremos y caeremos en depresión y otros desperfectos terribles que te llevan a tener agujas y tubos conectados a tu piel. Somos, pues, una máquina biológica que, si no se mueve, baila, crea, corre, juega y sonríe, se descompone. Murciélagos y koalas se encuentran entre los animales más perezosos. Ellos, si se ponen activos, les va mal en su salud y sobrevivencia. Sus necesidades, por evolución, son de pereza. No nos tocó tanta suerte como a ellos. Es fácil entender que sentimos placer al no hacer nada porque estamos ahorrando energía. Es igual a lo que sentimos cuando estamos comiendo azúcar. Los placeres están conectados directamente con lo que nos hace sobrevivir. Asimismo nos da placer jugar, bailar y hacer cosas. El problema es cuando vienen, como lo comentamos, problemas en el ánimo o bloqueos en el medio ambiente donde nos encontramos. Ambos vienen del medio ambiente y de las personas con las que convivimos. Es importante protegernos a nosotros mismos para no aprender lo que nos hace mal. Sinceramente no quiero extenderme más, se va a requerir mucho esfuerzo en leer tanto. Pero necesitamos algo de sabiduría en todo esto. Hay un cuento llamado La cigarra y las hormigas. Para no extenderme tanto, se trata de que, durante la primavera, la cigarra se divierte cantando y haciendo bromas y las hormigas trabajan y trabajan. Cuando llega el invierno, las hormigas disfrutan de todo el alimento que lograron conseguir trabajando en la primavera. Pero la cigarra, que tenía el espíritu maldito de la acedía, ya no encuentra alimento de manera fácil y parece que morirá. El cuento dice que las hormigas dicen ouka y ayudan a la cigarra y sobrevive al invierno. En otras versiones no dicen ouka y le cierran la puerta. La cigarra muere. Vaya, en la vida, si no nos hacemos cargo de nosotros mismos y solo cantamos y bailamos, podemos encontrar a alguien que diga ouka o que de plano nos cierren la puerta. All my time with Dr. Linda has been about exploring the denial that I'm in, but I've overcome that now. I've had an honest-to-devil epiphany. Now all my problems should just, go away. I think you're trying to avoid the unpleasantness of conflict.
Proxima Centauri. Hold on. Es So, una enana you're roja. saying that distraction is a way to avert your Tiene problems. su No. alrededor Ergo, the more I una distract, parte the de la less I masa de worry. nuestro No, I Sol. did not say that. We didn't need to, Doctor. I just did, and it's bloody